Efectivamente, entonces la radiografía en realidad tiene por ahí una gran gama de cosas, pero también, justo como dijo nuestro compañero, va a haber cositas que no va a haber, ¿no? Porque tenemos mucha suerte con las radiografías, por ejemplo, con lo que pueda ser mineralizado, tejidos óseos, perfecto, tenemos una muy buena visibilidad, pero en cuanto a tejidos blandos, tenemos nuestras restricciones, ¿ok? A ver, vamos con ecografía. ¿Qué se les ocurre cuando piensa ecografía para diagnosticar? Una piometra, ajá, es un clásico. Diagnóstico de preñez, exacto. Una infección urinaria, pero ¿qué es lo que estarías viendo? Cálculos. Una distensión de la vejiga. Engrosamiento de la mucosa. ¿Cómo? Engrosamiento de la pared, ya, exacto. Vamos ahí, porque si me dices infección, entonces yo estaría pensando en encontrar, digamos, no sé, las bacterias, y eso no lo voy a ver con la ecografía, ¿no? Ah, obstrucción, yo te escuché infección. Engrosamiento de la pared, por ejemplo, ¿no? Como una cistitis. Genial. ¿Qué más me dicen por ahí? Líquido libre. Cálculos, líquido libre, exacto. Neoplasias, excelente. A ver, vamos con, ¿qué habíamos dicho? ¿Resonancias magnéticas? ¿Sí? Por ahí se quedaron. Normalmente se puede dar a nivel nervioso. A nivel nervioso, sí. Y también, gente, piénsalo a nivel musculoesquelético. También músculo esquelético nos sirve mucho. ¿Ok? Por ejemplo, evaluar tendones, ¿no? Nos puede servir muchísimo la parte de resonancia magnética. A ver, vámonos en todo caso por endoscopía. Cuerpo extraño. Ya, ajá, ahí tenemos más respuestas. Úlceras gástricas, exacto. Cuerpos extraños. ¿Qué más por ahí? ¿Podrías ver una neoplasia? Pues sí. Sí, podrías ver una neoplasia, podrías detectar una neoplasia, porque imagínate que tienes una neoplasia a nivel del esófago, por ejemplo, o una neoplasia a nivel del estómago, y pues ingresas la sonda y vas a encontrarlo, ¿no? Ok. Retirar cuerpos extraños. Retirar cuerpos extraños también sirve mucho, ¿no? Porque los endoscopios pueden tener estos pequeños aparatitos que te permiten reseccionar, tomar muestras, por ejemplo. Perfecto. ¿Y algo más por ahí? A veces con endoscopía también no solamente hay que pensar en el típico endoscopio que entra por la boca y revisamos todo tracto gastrointestinal, ¿no? Sino también hay que pensar en otras formas de hacer endoscopía, por ejemplo, como la misma rinoscopía, ¿no? Como la misma laparoscopía, por ejemplo, o como la misma artroscopía, ¿no? Que utilizan cámaras igual para ingresar a la parte articular. ¿Ok? Entonces por ahí tenemos diferentes casos. Al final, todos estos diagnósticos por imágenes terminan siendo como que formas auxiliares de poder ayudarnos a, pues, detectar anomalías y poder acercarnos a un diagnóstico. ¿Ok? Lo importante es que, especialmente por ejemplo en estos casos de radiografía, ecografía, hay que aprender a interpretar lo que estamos observando. ¿Ok? No se trata solamente de como por ejemplo a veces en endoscopía, como tenemos una cámara, vemos todo en vida, como que en tiempo real, ¿no? Aquí mira, estamos viendo una imagen en 3 dimensiones, ¿ok? Mira por ejemplo estos húmeros. Nota con esto, vamos a tener que repasar anatomía, especialmente osteología, para poder llevar este curso. ¿Ok? Eso va a ser vital. Es más, la próxima semana ya le voy a estar preguntando acerca de osteología. ¿Ok? Así que repasen, saquen su popesco, así, vean las figuritas, vean los colorcitos, porque va a ser súper importante que puedan tener las referencias anatómicas. Si yo quiero describir alguna lesión radiológica, necesito ubicarla. ¿Ok? Porque tú cuando agarras y le haces un informe a tu doctor, no le haces un círculo en la radiografía y le dices acá está la lesión, sino le dices
doctor, la lesión se encuentra en el borde ventral del tercio proximal de la diáfisis del radio izquierdo. Y el doctor tiene que aprender a descifrar eso. Entonces, y tú vas a ser el doctor. Así que tienes que saber descifrar eso. ¿Ok? Entonces, hay que aprender las referencias anatómicas. Y para eso necesitamos reconocer, en principio, qué hueso, por ejemplo, es este. Y luego también las diferentes partes, ¿no? La cabeza humeral, el tubérculo mayor, tubérculo menor, la diáfisis, el cóndilo humeral, los epicóndilos, todo lo que es la parte osteológica y las referencias anatómicas importantes. ¿Ok? Así que por allí eso les queda pendiente para la próxima clase. Ya ven, aquí estaba. Ok, por ejemplo, aquí vemos esta imagen. Y si ustedes se dan cuenta, veo un húmero prácticamente encima del otro húmero. ¿Cierto? Mira. Acá veo una silueta que se superpone a la otra. ¿Ok? No significa que el perro tiene los dos húmeros fusionados. Significa que la imagen, que es una imagen en 3 dimensiones de un animalito, se ha vuelto una imagen en 2 dimensiones y todos los planos me los ha sumado a uno solo. Entonces todos estos planos son uno solo. Y hay que quitarnos un poco la idea de la idea de que, por ejemplo, ya mira, el perro está así. Por ejemplo, si yo me tomo una foto así y tú me tomas una foto desde acá, vas a ver que vas a ver mi perfil del lado izquierdo, ¿cierto? Acá no funciona así, ¿ok? Cuando yo veo esto, como el perro está echado del lado derecho, ya, entonces esto debe ser el lado izquierdo y esto debe ser el pulmón, no. ¿Ok? Lo que estoy viendo acá es todo superpuesto. Esta zona de acá, por ejemplo, que la vamos a aprender luego, que es una zona más radiolúcida, entonces esta zona que se ve más negrita, a ver, ¿quién me dice que sería toda esta zona más negrita? ¿Qué representa pulmón? Exacto. ¿Ok? Esto representa pulmón. Por la zona sería la zona diafragmática, o sea, los lóbulos diafragmáticos del pulmón. ¿Ok? Pero no podría decir si es pulmón derecho o pulmón izquierdo. Acá están los dos superpuestos. Así como los dos húmeros están superpuestos acá, porque los han tomado con los bracitos juntos, aquí también los dos pulmones están superpuestos. Entonces, si por ejemplo yo veo una bolita acá, no voy a saber si está del lado derecho o está del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces eso hay que entenderlo ahorita ya de cajón. Para entender que para tú poder descifrar una radiografía necesitas al menos 2 referencias. ¿Ok? Una referencia y una segunda referencia ortogonal, o sea 90 grados. Acá, mira, 90 grados, esta es la segunda. Como en el perro, lateral, digamos, echado de costadito, y luego una ventrodorsal, ¿no? Por ejemplo, perdón, dorso ventral, así, echada así, ¿no? Entonces tengo una vista desde arriba y otra vista desde el costado. Eso me permite tener una idea de tridimensionalidad. ¿Ok? Y esa tridimensionalidad yo la armo en mi cabeza porque las dos imágenes van a ser así, ¿no? Entonces va a ser importante para este análisis de imágenes que nosotros tengamos esto en cuenta y que aprendamos este principio para aplicarlo a nuestra análisis de imágenes. ¿Ok? A ver, vamos... Uy. Ya, cierro. ¿Qué animal les parece que es esto? Exacto, esa es una iguana. Vamos a verlo. Entonces, por acá les estoy presentando diferentes tipos de imágenes, diagnóstico por imágenes. ¿Qué diagnóstico por imágenes creen que sea este? ¿Tomografía? Una tomografía, excelente. ¿Este de acá? ¿Resonancia? Ahí dice, ¿Sería un? Mira, ni con ayuda. Resonancia, resonancia magnética, MRI. ¿Esto qué animal es? Una tortuga, exacto. ¿Se dan cuenta ahí? Mira, están que le ven los... Está con huevitos esa tortuga. Ahí todos los asteriscos están que marcan. ¿Esto qué es? Ecografía. ¿Una?
Ecografía. Ecografía, excelente. ¿De qué creen que es esa ecografía? Corazón. De corazón, excelente. Acá la que tiene preparada. Una ecografía de corazón, es una ecocardio, ¿no? Perfecto. Esto sería una radiografía, excelente. ¿Qué les parece que es esto? Un cuy, sí, efectivamente es un cuy. Efectivamente es un cuy. ¿Esto qué les parece? Una radiografía con contraste. Ajá. Una radiografía, sí, pero con contraste. ¿Ok? Todo eso blanco que vemos es un medio de contraste que se le ha dado vía oral a este conejo. ¿Ok? Entonces, digamos, al conejo le dieron sulfato de bario, que es un medio de contraste, y pues el sulfato de bario comenzó a recorrer todo su tracto gastrointestinal, ¿no? Y llegó aquí al estómago, y ha habido parte que ya está llegando hacia la parte del intestino, y parte que incluso ya está que sale por el colon. Y fíjense, ya tiene forma bonita. ¿Ok? Entonces, eso también es radiología. Es lo que le llamamos la parte de radiología nuclear, donde utilizamos medios de contrastes para poder hacer algún tipo de diagnóstico. ¿Ok? Ahí dentro de nuestras clases también vamos a ver un poquito, porque eso lo usan para tracto gastrointestinal, pero también para, por ejemplo, tracto urinario, ¿no? Incluso lo utilizan también para angiografías, por ejemplo. Entonces, vamos ahí. Entonces, bueno, la clase de hoy básicamente es para un poco familiarizarnos con la parte de procesos físicos, ¿ok? Así que, por favor, paciencia. Paciencia, porque el día de hoy se torna un tanto físico, un tanto teórico, un tanto hablar de electrones y de fotones y de radiación, pero es la introducción hacia luego ya irnos hacia la parte más médica y diagnóstica, ¿ok? Así que si terminamos por ahí un poco mareados con los nombres, pues siempre existen maneras de poder seguir una lectura, poder entenderlo mejor, leer algún resumen, ¿ok? No es nada del otro mundo, pero sí a veces no estamos acostumbrados a que de pronto nos salen de cosas físicas. Yo tampoco soy físico, así que voy a tratar solamente de explicarlo dentro de lo que nos sirve a nosotros para entender desde dónde se crea la radiación, ¿ok? Cómo interactúa y luego también cómo interactúa con el tejido para últimamente generarme la imagen. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Ok? ¿Cómo es que se genera esta imagen? Porque al final eso es lo que me va a ayudar a interpretar. ¿Por qué se ve blanco esto y por qué esto se ve negro? ¿No? Porque cuando vimos que, me dijeron, esto es pulmón, ok, pero ¿por qué se veía negro? ¿No? Entonces hay que descubrir eso y solamente lo vamos a descubrir entendiendo cómo la radiación interactúa con los tejidos, ¿vale? Ok, radiología veterinaria. Uy, qué pena me está mirando. Radiología veterinaria. Dato histórico, ¿no? Lo descubre Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 y a Richard Eberlein se le conoce como el padre de la radiología veterinaria desde finales, que él empezó a utilizar desde finales del siglo XIX, ¿no? La radiología no tiene tanto tiempo, gente. Su uso más, o sea, el uso más común, cuando se ha comenzado a darle más uso, voy a decirlo así, ha sido después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estoy hablando desde los años 40. Entonces, tanto tiempo no hay, ¿ok? Y en ese corto tiempo ha ido evolucionando, ¿no? Si yo cuando empecé a sacar rayos X, bueno, yo también empecé en San Marcos, entonces todavía tenía yo mi sistema analógico de sacar rayos X, o sea, a modo película, a modo fotografía. O sea, a modo de que me tengo que meter al cuarto oscuro con mi luz roja y poner todo así en mi revelador, todo así, mismo fotógrafo, ¿ok? Y esa era la manera por muchos años ha sido la manera en que cómo se podían revelar las radiografías, ¿no? Pero ya de aquí hace algunos años, ya hace alguna década quizás,
Ya los sistemas semidigitales y digitales están muchísimo más desperdigados, muchísimo más disponibles para lo que viene a ser la práctica, ¿no? Lo cual es un gran beneficio en principio, porque trabajar con los químicos de revelado tampoco era tan saludable para el cuerpo. Así que yo fui feliz cuando me cambiaron ese sistema. E incluso las máquinas también están, digamos, tienen unas frecuencias de tal manera que comienzan a emitir, digamos, una menor radiación, pudiendo ser más seguros para el operante, ¿ok? Especialmente con nosotros como veterinarios que trabajamos tan cerca a los animales, ¿ok? Lo vamos a ver ahorita adelante cuando veamos también protección radiológica, ¿ok? La radiología es rama de la medicina veterinaria que estudia las radiaciones, especialmente los rayos X, en sus aplicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas, ¿ok? Porque imagino que habrán escuchado, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Por ejemplo, que lo utilizan para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Entonces también hay una radiología terapéutica que es para tratamiento, ¿no? Pero lo que vamos a ver nosotros es más que todo para diagnóstico, ¿ok? Entonces ahí entramos estas dos partes, radiología diagnóstica y radiología nuclear, ¿ok? Eso es lo que les expliqué hace un rato. La diagnóstica, por ejemplo, es la que utilizamos, ¿no? Hacemos imágenes de rayos X para poder entender qué es lo que está pasando un poco más internamente, por así decirlo, ¿no? Dentro de las posibilidades de lo que me permite ver la radiología, ¿ok? Y la radiología nuclear, que es la utilización de medios de contraste, ¿no? Que me permiten también hacer una evaluación de diferentes índoles en realidad, según cómo va comportándose ese medio de contraste con los diferentes órganos o contenidos dentro del animal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en radiología nuclear, cuando hacen un contraste varietado. Radiología nuclear, por ejemplo, cuando hacen una fistulografía, cuando hacen una angiografía, cuando hacen una urografía excretoria. Entonces, esos son estudios donde utilizas un método de contraste, sulfato de bario, iopamidol, iohexol, y puedes administrarlo al animal para poder observar lo que esté en tu interés en ese momento. ¿Ok? Ok, vamos a ver esto, porque esto es nuestro plato fuerte del día de hoy, es entender este circuito. ¿Ok? ¿Qué es lo que básicamente van a hacer cada vez que van a sacar una placa de rayos X? ¿Alguien acá ya ha sacado una placa de rayos X? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Quién más? No me digas, sí, levanta la mano. Ya, eso. Epa, genial. Ya, entonces ya han tratado con una máquina de rayos X. Esto es, digamos, por ahí una ventaja, porque más o menos ya conoces un poco el proceso y no te tienes que tanto imaginarlo. Porque mira mi diagrama, ¿no? Se presta bastante para la imaginación, pero vamos, esperemos que podamos en algún momento sacar una placa de rayos X y vamos a trabajar en eso. Pero a ver, ¿de qué consta, no? Esta es una máquina de humanos, ¿no? Pero normalmente tiene, ¿no? Su mesita, ¿no? Su generador de rayos X, ¿no? Y lo que viene a ser un chasis, dependiendo, ¿no? Porque algunas veces, como les decía, tienes diferentes tipos de tecnologías en cuanto a los rayos X ya. Entonces hay algunos que son digitalizados y otros que son directos, ¿ok? Mejor dicho, tenemos tres: el analógico, el digitalizado y el directo. El directo, comúnmente, por ejemplo, es solamente la mesita, y la mesita es un flat panel que te recibe la radiación y ya te lanza la imagen. Entonces no hay realmente un proceso de digitalización ni nada, como que te recibe la radiación y te puede emitir una imagen, ¿ok? Esos son los flat panels, lo que conocemos, ¿ok? Ahora, los digitalizables tienen... No, a ver, voy a empezar mejor con los analógicos, ¿ya? Los analógicos tienen como esto, ¿ya? Esto es lo que llamamos el chasis. Y dentro del chasis va a haber una placa. Ok, acá está el chasis abierto, ¿no? Entonces, yo ese chasis tengo que chapar mi placa, ponerlo y cerrarlo. Y eso es lo que yo voy a poner debajo de mi animal para que reciba la radiación. ¿Ok? Entonces, eso sería el analógico. ¿Por qué analógico? Porque es como la fotografía, ¿no?
yo cuando ya le tomé la placa al animal, tengo que llevar mi chasis cerrado hacia mi cuarto oscuro, abrirlo en el cuarto oscuro y revelarlo en este proceso. ¿Ok? Entonces es muy parecido a la fotografía analógica, ¿no? Y el digitalizado, el CT, es muy parecido a esto, solamente que la plaquita ya no es sensible a la luz. En realidad la placa ya no es sensible a la luz. Solamente lo que tengo que hacer es igual. Tengo mi chasis, digamos, lo pongo debajo del perro, pongo el perro encima. Acá está mi máquina de rayos X. Proyecto los rayos X, ¿no? Se va a quedar la imagen en la placa. Y la placa voy y la meto en una máquina. La máquina lee la imagen, te la manda a la computadora y borra la imagen. Entonces ya, tú sacas tu chasis y tu chasis está listo para una nueva placa. ¿Ok? ¿Qué pasó con el tema analógico? Yo la plaquita que puse acá, yo no la puedo volver a usar. Esa placa que yo le puse, la placa tipo fotográfica, una vez que yo ya la revelé, esa placa ya fue. Y tengo que poner una nueva en el chasis para volver a poder tomar una nueva placa. ¿Ok? Entonces más o menos por ahí están las diferencias y ahorita más adelante vamos a ver unas cuantas diferencias también en cuanto a la calidad de imagen. ¿Ok? Entonces eso es más o menos lo que pasa, todo lo que pasa acá. ¿Ok? Me adelanté, pero ahí está. Ahora, veamos esto. Ahorita vamos a analizar un poco lo que pasa en estos dos estadios y mañana, la próxima semana, vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Ok? Pero hoy día principalmente vamos a ver lo que pasa en estos dos estadios. Porque primero se tiene que generar una radiación. ¿Ok? Primero se va a generar una radiación, que yo le imagino, para que se entienda, es un poquito más o menos como mi sombra. Uy, acá no entra mucho. Ya, bueno, entra en mi cabeza. Es como la proyección de mi sombra, ¿no? El proyector sería lo que está generando los rayos X. Yo sería el animal que está siendo irradiado. Y mi sombra sería la imagen que se genera, ¿no? Y según lo que sea irradiado, también voy a generar diferentes imágenes, ¿no? Por ejemplo, miren esos lentes, si te das cuenta incluso ¿te das cuenta que los dos, o sea, lentes tienen diferente color? Uno es más oscuro y el otro es más claro, ¿cierto? Tiene que ver un poco con medida. Pero te das cuenta que eso se da porque hay una interacción de la luz con el grosor de cada de esto. Entonces hay una interacción de esta radiación, que en este caso es una radiación de luz visible, con el tejido, o en este caso el material, para generarme una imagen diferente. Pero la imagen diferente me está hablando un poco acerca de la densidad de lo que está tratando de atravesar. Entonces, bueno, mi cabeza es súper densa, por eso se ve todo negro, así que como que no había ilustración educativa y didáctica, pero creo que esto, el tema de los lentes te ayuda a ver que, pues, la radiación interactúa de diferentes maneras con diferentes materiales, ¿ok? Y me va a dar imágenes también de diferente calidad, color, ¿ok? Entonces, ese más o menos es el mecanismo que se utiliza para generar las imágenes de rayos X, ¿ok? Entonces, va a estar el generador de rayos X, el animal o los tejidos que van a recibir esa radiación y la imagen que va a salir como producto de esta radiación que se le ha dado al animal, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito, ir estadio por estadio dentro de lo posible. En principio, hablar de radiación, nosotros vivimos rodeados de radiación, ¿ok? La radiación es parte del espectro electromagnético que envuelve todo esto que vemos aquí. Entonces, cuando nosotros decimos radiación, a veces de repente nos asustamos, pero la radiación simplemente es un tipo de energía en movimiento. Si ustedes me pueden ver ahorita, es porque existe la radiación, básicamente, porque la luz visible es radiación, ¿ok? Entonces, esto sostiene nuestro modo de vivir, ¿no? Ahora, miremos esto. Miremos que tenemos dos zonas, una zona verde y una zona roja acá en este diagramita, ¿no? Por algo es. Vamos a ver primero acá.
Fíjate primero esto. ¿Qué puedes decir de esta onda? Mira cómo va. ¿Qué puedes decir de esa progresión? Ya se fue acortando, ¿cierto? Se fue acortando, la frecuencia se volvió mayor o menor. ¿Mayor o menor? Se volvió mayor, ¿ok? Porque cuando hablamos de frecuencia es cantidad de ondas en una unidad de segundo, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, esta unidad de segundo, ahí tengo una sola onda, ¿no? Si esto lo traslado aquí, mira cuántas tengo. ¿Te das cuenta? Acá hay una mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, cambió la longitud de onda, cambió la frecuencia, ¿ok? Y también cambia la energía, ¿ok? Que está directamente relacionada. Ahora, ok, y ahí vemos una diferencia. Ahora veamos para acá, fíjate, mira, acá está la luz visible. Acá está la luz visible, ¿ok? Y mira que está por acá. En luz infrarroja, ¿no? Por acá están las microondas y por acá están las ondas de radio. O sea, nosotros vivimos rodeados de radiaciones y no siempre nos preocupa a nosotros. No siempre nos preocupa a nosotros como seres vivos. Porque eso no significa que esas radiaciones no interactúen con la materia. ¿Ok? No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, han visto algunas ampolletas cuando van a poner un medicamento. Algunas ampolletas son transparentes, ¿cierto? Y otras ampolletas, ¿de qué otro color son? Marrones, ámbar, ¿cierto? Ok, comúnmente una de las causas de esto podría ser porque el contenido de eso puede reaccionar con la luz. Entonces, por eso los ponen de color ámbar, ¿ok? Una de las razones. Entonces, la luz también, que es una radiación que puede también afectar a ciertos componentes, ¿ok? Pero nosotros como cuerpos no nos preocupa tanto, ¿cierto? Nosotros como personas no nos preocupa tanto la luz visible. La que sí nos preocupa un poquito es esta luz ultravioleta, que ya se va acercando, fíjate, en esta zona roja, ¿ok? Porque ya es una luz con un poquito menor de longitud, con mayor energía, que todavía, digamos, tiene una zona verde, pero también tiene una zona roja. Por eso nos dicen hay que cuidarse de la luz, de los rayos ultravioleta y tal. Porque a la larga puede comenzar ya a afectar nuestras células, básicamente, ¿cierto? Y eso es lo que nos interesa a nosotros en la parte médica, porque nosotros somos operarios que vamos a trabajar con esas radiaciones. Entonces, llegamos a esta zona que se llama de radiaciones ionizantes, ¿ok? Entonces, digamos, la ultravioleta aún la podemos considerar no ionizante, pero sí hay que tener cuidado de sus efectos. Pero cuando llegamos a los rayos X y los rayos gamma, ya estamos hablando de radiación ionizante. ¿Qué les dice ese nombre? Desprende iones. Ajá, tiene la capacidad de generar iones, de ionizar, mejor dicho, ¿no? ¿Ah? Tiene la capacidad de ionizar. Entonces, eso es importante porque cuando nosotros tenemos moléculas biológicas, ¿no? Por ejemplo, enzimas que tienen una función específica y la ionizas, puedes hacer que ya no sirva, ¿no? Que ya pierda esa función biológica importante. Entonces tiene capacidades de afectar ciertos procesos, ¿ok? Igual en el ADN, por ejemplo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, porque las radiaciones ionizantes entonces pueden tener efectos nocivos para la salud, ¿ok? Y ahí entra rayos X, rayos gamma, ¿ok? De aquí me gustaría que se entienda un poquito que aquí, si te das cuenta, hay mayor longitud de onda, y aquí hay menor longitud de onda, ¿ok? Aquí hay menor frecuencia, y aquí hay mayor frecuencia,
Aquí hay menor energía y aquí hay mayor energía. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, ¿cuál tiene más longitud de onda? ¿La luz ultravioleta o la luz infrarroja? Mayor longitud de onda. Mayor longitud de onda. No. Infrarroja. Mayor longitud de onda, infrarroja. ¿Ok? Porque estos de acá tienen mayor longitud de onda, mira. ¿Ok? Y si te digo, ¿cuáles tienen más? No voy a decir energía porque la energía también puede variar según la amplitud de la onda, ¿ok? Pero la longitud sí se mantiene. A ver, vamos a decir... ¿cuál tendría mayor longitud de onda? ¿Los rayos X o la luz visible? Mayor longitud de onda. ¿Qué? Mayor longitud de onda tendrían los rayos X o la luz visible. La luz visible, mayor longitud de onda. ¿Ok? Genial. Entonces, este es nuestro protagonista de hoy. Hay que reconocer que está en la zona ionizante. ¿Ok? Rayos X, hablamos de ionizante. Entonces, acá se los ordeno con algunas características importantes. ¿Ok? Propiedades de rayos X y también de los rayos gamma, que ambos están en la parte de los no ionizantes. ¿Ok? No tienen carga, y esto es importante, son fotones, gente, ¿ok? Muchas veces me preguntan, ¿le va a doler al perro? Por ejemplo, cuando le voy a tomar unos rayos X, es como que, no señora, o sea, cuando yo le produzco los rayos X, no es que de pronto el perro va a sentir calorcito, o sea, no. Solamente se va a prender la luz a lo mucho, ¿no? Se va a prender la luz del colimado, pero el perro no va a sentir nada, no va a sentir que los rayos X le penetraron, lo atravesaron, no, ¿ok? Porque no tienen carga, no tienen masa, viajan a la velocidad de la luz, no son visibles, viajan en línea recta, o sea, comparten muchas características con la luz. No se sienten, ¿no? No se alteran por campos magnéticos, en algunas sustancias causan fluorescencia y pueden ionizar a los átomos, ¿no? Son ionizantes, ¿ok? Estamos hablando de rayos gamma y rayos X. ¿Ok? Entonces, mucho de su comportamiento es como la luz. ¿Ok? Mucho de su comportamiento es como la luz. Y lo que me parece importante acá es que viajan en línea recta. Por eso que cuando tú prendes la luz, que supuestamente lo llamamos nosotros el área de colimación, te da a ti un cuadradito, ¿no? Alguna vez han prendido en rayos X, sino que te da un cuadradito de luz. ¿Okay? Ese cuadradito de luz es lo que nosotros llamamos el área de colimación, que es el área donde los rayos X van a ser proyectados. ¿Ok? Eso vamos a volver a verlo, no se preocupen. Más o menos para que entiendan esto. Y es importante porque en la parte, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta incluso, esa luz comúnmente tiene una X al medio, ¿cierto? Esa X me está diciendo, aquí en esta X los rayos X van a caer así, rectos. Y las partes más a los lados, ya va a comenzar a caer un poquito más inclinado, ¿no? Pero siempre en una línea recta. O sea, pueden tener cierta angularidad, pero siempre en línea recta, ¿ok? Bacán. A menos, claro, que algo los mueva de su trayectoria. Acá esto es un poco de lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Tenemos ionizantes y no ionizantes. En los no ionizantes tenemos la frecuencia de radio, microondas, infrarrojos, visibles, ultravioletas, ¿no? Y los rayos X y los rayos gamma, electromagnéticos. ¿Ok? Todo esto parte del espectro electromagnético. Tenemos los corpusculares, que estos sí se causan de la radiación, de una radiación que libera protones, libera neutrones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces estos sí tienen una masa y sí tienen una carga, dependiendo de lo que esté liberando, protones o neutrones. ¿Okay? Una bomba de protones, por ejemplo. ¿No? Esos sí son tipos de radiaciones también ionizantes, pero esos sí van a tener una masa y una carga, ¿no? Y esos son los corpusculares. ¿Ok? Entonces no entra en este tema de los electromagnéticos, por eso en el anterior no lo vimos, porque en el anterior solamente
era electromagnéticos, pero por ahí para que entiendan también, para que lo sepan, radiación alfa, radiación beta, protones, neutrones, no son radiaciones corpusculares, ¿ok? Sí tienen una carga. Ya. Uy, Dios mío, ya, este videito. Este videito es bien interesante. ¿Tenemos cuánto tiempo? Tenemos hasta las 10:15 es esta clase, ¿no? Está bien. Vamos a verlos. Acá les dejo el link de YouTube como para que lo puedan chequear también con paciencia ustedes en su casa. Yo voy a tratar de hacer su narrador porque está en inglés. No sé. Bueno, sería su narrador. Ya, acá vamos a hablar del tubo de rayos X, ¿ok? Como les decía hace un rato, es el primer momento, ¿no? Donde se crea la radiación. Ya sabemos qué es la radiación entonces, pero ahora es, ¿de dónde sale? No, ¿de dónde sale? Ok, entonces esto nos va a responder un poco a esa pregunta, ¿ok? Sale básicamente del tubo de rayos X, ¿ok? Pero claro, no es tan fácil como esa la respuesta. Entonces, el tubo de rayos X va a tener diferentes componentes. Este es el típico diagrama de un tubo de rayos X. Así que ahí van marcando algunas cositas. ¿Ok? Oh, no. ¿Por qué? Más adelante. Eso. Ya. Por ejemplo, el tubo de rayos X va a estar conectado a la corriente, ¿no? Entonces va a haber una fuente de voltaje. ¿Ok? Va a tener una protección de plomo. ¿Por qué? Porque es radiación. Como va a ser una fuente de radiación, necesitamos proteger a las personas que están generando esos rayos X. ¿Ok? Luego, la parte específica, que es donde se genera específicamente los rayos X, igual va a estar protegido por una cámara de vacío. ¿Ok? Imagínate como si fuera un foco, el vidrio del foco, imagínatelo así, ¿no? Una cámara de vacío que va a permitir que entonces esa parte donde se esté generando los electrones, pues no hayan otros átomos que hagan que esos electrones reboten y se vayan por cualquier lado, no. Para que sea vacío es como que limpiarle la cancha para que pueda hacer su flexión tranquila, ¿no? ¿Ok? Y dos partes importantísimas a recordar. El cátodo, que es este filamento, míralo bien, se parece a la bobina de un foquito, ¿no? Como que la parte del medio del foquito. El cátodo, ¿ok? Y el ánodo, que es este de acá, mira. ¿No? Y en este caso específico es un ánodo rotatorio, ¿ok? Que va girando. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Mira, tenemos acá por acá un pequeño filtro. ¿Por qué? Porque, digámosle, el proceso va a ser más o menos, ahorita el resumen es así, ¿no? Aquí se van a generar electrones. Estos electrones van a ser acelerados y van a chocar contra el ánodo, ¿ok? Y en este choque es donde se van a generar rayos X. Y los rayos X van a ser dirigidos hacia acá, ¿no? El filtro se encarga de aquellos rayos X que tengan una energía muy bajita, que no pasen. ¿Por qué? Porque al final esos rayos X de energía muy bajita, lo único que va a hacer es el cuerpo lo va a absorber. O sea, va a aumentar la dosis de rayos X para el cuerpo y no va a servir para generar imagen. Entonces, para que esos no pasen, le ponen un pequeño filtro de aluminio. Entonces, el filtro de aluminio evita que ciertos fotones de rayos X, cuando hablo de los rayos X, hablo de fotones. ¿Ok? Esos son los rayos X, son como... no son ni partículas, ustedes saben, no tienen carga, no tienen masa, son fotones. ¿Ok? Entonces, los fotones de rayos X
de muy baja energía se van a quedar acá en el filtro y van a pasar los que tienen mayor energía y tienen esta capacidad de poder generar imagen o de atravesar el cuerpo, una energía más usable, digamos. Ok, entonces, como les dije, partes importantes para reconocer el cátodo y el ánodo. Ok, vamos a comenzar con el cátodo. El propósito, producir electrones. Ok, el cátodo es como este pequeño filamento, ¿no? Es un filamento con un grado alto de, digamos, o sea, se derrite solamente a temperaturas muy altas, digámosle. Entonces eso lo hace bastante resistente al calor. ¿Para qué es esto? Porque a ese... Lo volví a hacer. ¿Por qué es esto? Porque a ese filamento tú vas a pasarle harto calor para que se genere una reacción, que es lo que le llamamos la reacción termoiónica. ¿Ok? Acá está. Mira, es importante eso. Cátodo, polo negativo. Mira eso. Pregunta de examen. Cátodo, polo negativo. Es más, fíjense, estamos hablando de que se generan muchos electrones en ese lado. O sea, claramente va a estar súper negativo. ¿Ok? Entonces, el filamento se calienta y en ese momento en que lo calienta, se produce una emisión termoiónica. ¿Ok? Una emisión termoiónica que va a hacer que los electrones se separen y se genere como una nube electrónica alrededor del filamento. Entonces, por eso dice que el filamento me va a producir electrones. Porque al ser calentado, pues me va a producir toda una nube de electrones ahí alrededor, electrones disponibles para yo poder hacer luego mi generación de rayos X. ¿Ok? Entonces, como que este filamento me va a dar los electrones que yo voy a necesitar para poder luego acelerarlos. ¿Ok? Entonces, ese filamento obviamente va a recibir corriente. Esto va a pasar desde la corriente. ¿Ok? Ahora, ok, entonces tengo esos electrones. ¿Qué voy a hacer con esos electrones? Esos electrones no se van a quedar ahí nomás nadando alrededor del filamento, ¿no? A esos electrones hay que acelerarlos. ¿Cómo los acelero? Con voltaje, ¿no? Hago un diferencial de potencial y eso genera que los electrones se aceleren en esta dirección, ¿no? Acá. ¿No? Hago el diferencial de potencial y hace que estos electrones negativos se aceleren y se dirijan hacia el ánodo. Y acá hay una parte importante. Al acelerarlos, pues estoy cargando a estos electrones de una energía cinética, ¿cierto? O sea, estoy comenzando a cargarlos. Es como que si yo pateo una pelota. Esa pelota se acelera, ¿cierto? Y esa pelota va a estar cargada de energía cinética, ¿no? Y eso es importante porque los rayos X aparecen desde el principio de conservación de energía. ¿Ok? ¿Cuál es el principio de conservación de energía? Que no se destruye, solo se transforma. Exacto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar con esta energía cinética es que se va a transformar. Entonces, digamos, estos electrones que han sido acelerados y que tienen alta carga cinética porque los han acelerado, entonces al chocar contra este ánodo, esa energía que están cargando se va a transformar en algo. ¿Ok? ¿En qué se va a transformar? Principalmente en calor.
99% de la energía cinética se va a convertir en calor. 99%, ¿ah? O sea, te estoy hablando de casi todo. Pero hay un 1% que se va a convertir en rayos X. ¿Ok? Hay un 1% de esa energía cinética que se va a convertir en rayos X. Entonces, allí eso me permite, esos rayos X luego son colimados hacia el filtro que vimos hace un rato, ¿no? Y el 90, ¿qué pasa con el 99% de calor? Pues tratamos de disiparlo. Por eso este ánodo está girando. Porque imagínate, ¿no? Si eso están siendo constantemente bombardeados con electrones, esta cosita está completamente siendo bombardeada. Normalmente esta está hecho también de un material, de un núcleo que sea resistente al calor, ¿no? De un alto número atómico, perdón. Pero para que no esté, digamos, si se queda quieto todo el tiempo, está siendo bombardeado en el mismo lugar. Y hay máquinas que tienen eso, que le llaman ánodo fijo. Pero el problema es que, por lo mismo que siempre está siendo bombardeado en el mismo lugar, tienen menor tiempo de uso. ¿Ok? En cambio, el ánodo rotatorio va a permitir que los lugares donde sean bombardeados siempre sean diferentes, porque está rotando y además me va a disipar el calor mejor. Entonces, estos ánodos rotatorios tienen esa ventaja, ¿no? Entonces, vamos a retomar un poquito. Esto que quede súper claro, ¿ok? En el cátodo se generan, ¿qué se generan? Electrones, ¿ok? Se generan electrones, se genera toda una nube electrónica. Luego nube electrónica es acelerado, ¿por qué? Por el diferencial de potencial. Exacto, por el diferencial de potencial, o sea, por el voltaje. El voltaje acelera los electrones, ¿ok? Acelera los electrones, ¿y dónde es que chocan? En el ánodo. Excelente. Entonces, polo negativo, polo positivo. ¿Ok? Ahora, ya lo tenemos claro. En realidad, eso es básicamente lo que hay que comprender de este diagrama. Ya lo tenemos claro, y eso me interesa que lo tengan así, pero para el resto de su vida. Ok, ahora vamos a entrar un poquito más ya al nivel atómico, qué es lo que pasa para que ocurra eso. Este videito pueden terminar de chequearlo porque tiene cosas interesantes, tiene cosas bonitas. Por ejemplo, acá te habla un poco acerca de la cámara de vacío, el hecho, como estamos acelerando electrones, si de repente tienes moléculas de aire allí, pues estas moléculas de aire también van a interactuar con esos electrones y van a hacer que se dispersen, que cambien de trayectoria. ¿Ok? Entonces, como que no. Okay. Luego también te habla acerca de, ya esa es la cámara de vacío. Acá te habla acerca de lo que te hablaba del ánodo rotatorio, que ayuda a que se disipe calor y que no sea el mismo lugar donde están colisionando los electrones. Chequearlo con paciencia. Y un poco acerca del filtro, ¿no? Porque no, digamos, también estos rayos X van a irse en cualquier lugar, hacia cualquier dirección, ¿no? Pero por eso yo solamente tengo una pequeña ventanita acá. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los rayos X salgan y que yo esté ahí y me caigan a mí también, ¿no? Que sí va a pasar, la verdad. Pero por lo menos quiero controlar el lugar donde sale. Y eso es lo que le llamamos nosotros colimar a los rayos X. Entonces hay una abertura específica que es por el que salen ciertos rayos X que tienen cierta dirección para que todos salgan en una sola dirección. Y si el colimador se malogra, escapan los rayos X. Pues eso es peligroso porque estás creando rayos X dispersos, ¿no? Entonces eso sí tendrías que pasar por el mantenimiento. Por eso esas máquinas rayos X necesitan mantenimiento. Pero ahora eso es estructural. ¿Ah? Por ejemplo, a veces lo que se malogra del colimador es digamos, ustedes han visto que esto es regulable, ¿cierto? Lo que abres puede cerrar. Eso se puede malograr, pero eso significa, eso solamente me abre o me cierra la ventana. ¿Okay? El foquito. Pero por ejemplo, el foquito solamente es una ayuda para mí.
El foquito no es los rayos X. El foquito es una ayuda para mí para saber cuál es el área de colimación. O sea, el foquito está como que acá y yo lo prendo solamente para ver dónde, en teoría, está yendo la radiación. ¿Ok? Pero, digamos, lo que me va a generar realmente, lo que me va a limitar dónde está saliendo los rayos X es esa ventanita. Entonces, ¿se puede valorar el foco? Eso no significa que ya estoy en peligro. No, hay que chequearlo. Pero si tiene algún problema estructural tu máquina, ahí sí podría estar, por ejemplo, no sé, una grieta o algo así, ahí sí podría estar escapando radiación. Así que siempre mantenimiento a esas máquinas, con ojito. Ya bueno, esto les dejo para que lo revisen. Por acá le hablan un poco acerca del filtro, ¿no? Todo bacán, todo chévere, ¿verdad? Ya. Ok. Ahora vamos a hablar de un poquito específicamente desde dónde se crea la radiación, ¿no? Porque ya que habíamos dicho que la radiación se crea cuando los electrones colisionan con el ánodo, ¿cierto? Ahí se crea la radiación. Cuando los electrones se colisionan con el ánodo, hay un 99% de la energía cinética que se convierte en calor y un 1% que se convierte en rayos X. Ok, ahora vamos a hablar de ese 1%. Ok, ojo porque eso hay que ubicarnos para no confundirnos. Ok, hablamos en el electrón cargado de energía cinética se choca. 99% de esa energía se convierte en calor. 1% se convierte en rayos X. Ok, ahora ese 1% lo vamos a desmembrar. Ok, porque ese 1% tenemos dos tipos de radiación. Una radiación de frenado y una radiación característica. ¿Ok? Entonces estoy hablando de ese 1%. Ese 1% vamos a dividirlo en dos. Radiación de frenado y radiación característica. Y acá es cuando se pone medio físico, pero bueno, vamos, acompáñenme conmigo solamente para tener claros estos conceptos. ¿Ok? Radiación de frenado. Estos dos ocurren en... La razón por la cual solamente el 1% se convierte en rayos X es porque, o sea, imagínate, ¿no? Tenemos millones de ¿cómo se llama? De moléculas, de átomos, con un montón de ¿cómo se llama? De rayos, de electrones a su alrededor, y tenemos los rayos X que están tratando de traspasar, ¿no? Pasan por todos lados. Ok, entonces va a haber momentos específicos, solamente, digamos, cuando estos electrones que están siendo acelerados pasan por zonas específicas, allí es cuando me van a generar radiación. Por ejemplo, mira qué está pasando acá. ¿Ves más o menos? Mira lo que está pasando con esa bolita. Mira dónde comienza y dónde termina. ¿Qué le pasó? Terminó por acá. ¿Por qué terminó por acá? ¿Por qué no terminamos por acá en línea recta? ¿Qué te imaginas? O sea, ¿qué le pasó a esa bolita? Cambió de dirección, cambió de trayectoria, ¿cierto? Si te das cuenta, este es el núcleo. Lo que ha pasado con ese electrón que ha sido disparado, imagínate, es uno de esos electrones que salió del filamento y fue disparado. ¿Qué pasó? Vino y justo tuvo la suerte de pasar cerca del núcleo. Entonces, ¿qué pasa con ese núcleo? El núcleo tiene una fuerza, una energía que lo jala, le dice, vente para acá. Pero el electrón está acelerado de tal manera que dice, no, yo no me voy. Y lo que pasa es que a lo mucho la jalada le hace cambiar de trayectoria, ¿ok? Pero en ese cambio de trayectoria, obviamente desacelera un poco al electrón, ¿no? Es como que si tú estás corriendo, yo te chapo así y tú vas a desacelerar un poco. Eso es lo que pasa con ese electrón, básicamente. Entonces, este tipo de radiación de frenado, el nombre lo dice, ocurre cuando
un electrón pasa muy cerca al núcleo, entonces, por la fuerza del núcleo, tiende a desacelerar a ese electrón, ¿ok? Y habíamos dicho, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía cinética que perdió el electrón se convierte en rayos X. Así es simple, ¿ok? Como ese electrón fue desacelerado, perdió energía cinética, ¿ok? Entonces, esa energía cinética no desaparece, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma? En rayos X, ¿ok? Entonces, de ese 1% que estábamos hablando, esta es la gran mayoría de radiación que se genera, ¿ok? La gran mayoría de radiación que se genera es radiación de frenado. Y el segundo efecto es la radiación característica. Ahora, ¿cómo explico eso? Miren lo que pasa. Se parece mucho a... Tienes el electrón, vino, choca con otro electrón que está cerca del núcleo y lo expulsa. ¿Ok? Te das cuenta que esto pasa mucho menos, porque obviamente las chances de que un electrón choque con otro electrón no están esto, por eso te estoy diciendo que pasa en menos del 1% incluso. Pero puede pasar, porque los electrones son miles de millones los cuales son eyectados, entonces es una de las razones por las que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vino el electrón, se chocó con otro electrón que estaba dentro del sistema del átomo, y ¡pah! Es eyectado de ese sistema, ¿no? Pero el átomo necesita estabilizarse. Entonces, para estabilizarse, lo único que hace es mueve electrones desde sus otras capas de energía para estabilizarse. O sea, hay un movimiento de electrones de las otras capas de energía. ¿Te acuerdas que el átomo tiene diferentes capas de energía, ¿no? Entonces, solamente lo que hace es, para estabilizarse, los mueve. Y en ese movimiento es que se liberan rayos X. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nomás, ya no lo complico más. Esas son las dos formas de radiación. Las dos formas por lo que se pasa la radiación. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde está pasando todo eso? A ver si lo tenemos claro. ¿Dónde está pasando todo esto? La radiación de frenado, la radiación característica. ¿En qué parte del generador rayos X está pasando? En el ánodo, ¿cierto? En el ánodo, porque ahí en el ánodo es donde, digamos, esto que vemos, este átomo es el átomo que está, el átomo de tungsteno normalmente, que es del ánodo, ¿ok? Y estos electrones son los electrones que han salido del cátodo, ¿ok? Para que se entienda. O sea, esto no está pasando en el aire, no, esto está pasando aún en el ánodo, ¿ok? Entonces en el ánodo, este es el átomo del ánodo, y ahí está viniendo el electrón del cátodo, ¿no? Tenemos frenado, característica, perfecto. Hasta ahí. ¿Hasta ahí preguntas? Porque ahora vamos a ir hacia otra parte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una de la clase y llegamos aquí. Ya estamos, entonces hemos terminado la estación número 1 de nuestra clase. ¿Ok? Como les dije, se vuelve un poco... Esta clase está un poco física, un poco biología molecular. Pero bueno, es solo principio físico para entender la radiación. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a la segunda parte. Vamos al qué pasa en los tejidos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hablado de electrones siendo disparados. ¿Cómo le diría?
interactuando con los átomos del ánodo para generar la radiación. ¿Ok? A partir de ahora ya no tenemos electrones, sino ya tenemos fotones de rayos X. ¿Ok? Que son estas cositas moradas. Ya tenemos fotones de rayos X. Entonces, ahora vamos a ver esos fotones de rayos X que va a pasar con el terror. Entonces, cuando los fotones de rayos X atraviesen el animal, vamos a tener fotones de rayos X que penetran el tejido sin interactuar, o sea que lo traspasan nomás. Radiación dispersa, que es simplemente radiación que cambia de dirección. Y absorción o atenuación, que es el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Y ahí es importante, pues, porque cuando hemos hablado de absorción, cuando hablamos de, por ejemplo, de dosificar a las personas, de dosificar a un animal, también esta persona absorbe parte de la radiación, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de cuidar de cierta manera, ¿no? Porque ya hemos visto que puede tener efectos ionizantes y ahora más adelante vamos a ver qué efectos tiene sobre la salud. No me voy a detener muchísimo aquí para poder hablar sobre protección radiológica porque ya se me va el tiempo, pero básicamente tenemos estos dos efectos, ¿no? El efecto fotoeléctrico, donde la radiación puede, digámosle, empujar un electrón. Es ionizante, ¿te acuerdas? Es ionizante, ¿no? Puede empujar a un electrón y en ese proceso perder su energía, ¿no? Entonces, básicamente se absorbe. Y en el efecto Compton, donde puede empujar un electrón, pero todavía tiene algo de energía, así que esa energía cambia de dirección, se dispersa. ¿Ok? Por ejemplo, esto pasa mucho en los huesos. Este de acá pasa mucho en los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos son tejidos bastante densos. ¿Ok? Entonces, por eso cuando tú ves una placa, regreso a esto, ¿de qué color son los huesos? Radioopacos. O sea, serían color blanco, ¿cierto? ¿Los huesos son radioopacos o son color más blanco, más o menos? Ok. ¿Y de qué color es esta parte donde no hay perro? Radiolúcido. O sea, color negro, ¿cierto? Entonces, o sea, donde no hay perro, donde no hubo interacción, la placa se tornó de color negro. O sea, imagínate, si esa placa yo le he bombardeado de rayos X, la parte donde no había nada que se interponga entre los rayos X y la placa fue bombardeada y se puso de color negro. O sea, esa zona de la placa recibió bastante radiación. ¿Se entiende? En cambio, esta parte donde había un hueso, que es un tejido de bastante densidad, ¿no? Pues el color es mucho más claro, es más radioopaco, es más blanco, ¿cierto? Eso quiere decir que esa zona de la placa no recibió tanta radiación. ¿Por qué? Porque el hueso del animal absorbió parte de la radiación que quiso llegar en esa zona de la placa, ¿no? O sea, más o menos es como que si el hueso fuera un escudo, ¿no? Es como cuando yo me creo una sombra
Como cuando yo creo una sombra y mira, o sea, ¿por qué se crea la sombra? Porque yo no estoy dejando pasar la luz, básicamente, mi cuerpo no está dejando pasar la luz. Algo así, pero al revés, ¿no? Acá como que si la sombra fuera blanca, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte no está dejando, como es un hueso sólido, denso, no está dejando que la radiación llegue hasta la placa. Entonces esa parte de la placa no se va a poner negra, porque negra se pone cuando le llega radiación. Como no le llega tanta, se pone más blanca. ¿Ok? Más o menos esa es la idea. Vamos a volver a repasarlo para la próxima clase, que ya vamos a hablar de la generación de la imagen. ¿Ok? No me voy a complicar con esto. Vamos a pasar esto antes que me voy. Generación de las placas. Esto ya le expliqué hace un ratito, ¿no? Ya expliqué acerca de analógico, semidigital o computarizado también le llaman, y digital. ¿Ok? El analógico es con tu placa, literal tu placa Kodak, ¿eh? Porque placa Kodak, placa Fujifilm. Esas son placas sensibles a la luz. Entonces, si tú sacas esa placa en luz, se te vela, así como se te velaban las cámaras de rollo. No sé si alguien ha causado cámara de rollo. O estoy haciendo el símil por las puras. Nadie, ¿ves? Acá el doctor, el único que me acompaña, es mío. Gente ya pues le falta esa aventura de que se te vele todos tus recuerdos de tu viaje. Lo que pasa con esas cámaras de rollo era de que tenían un rollo fotográfico que tú para ver tus fotos tenías que llevarlo a tu centro Kodak, que literal hacían el trabajo de revelarlo en la oscuridad, ¿no? ¿Qué pasaba si tú el rollo, por curioso, ya lo abrías a plena luz del día? Fueron tus fotos, porque se velaban, ¿no? Lo mismo pasa con los sistemas analógicos, ¿no? Si tú tu placa está bien en su cajita y todo, y ya lo sacas a plena luz del día, ¿no? Voy a llenar mi chasis, lo saco, esa placa ya fue. Tú la metes, la irradias, lo pones en el revelador, nunca te va a dar una imagen porque ya se veló. Todo ese trabajo con la plaquita tienes que hacerlo en un cuarto oscuro, ya sea el poner la placa en el chasis o sacarlo para revelarlo. Todo eso se hace en un cuarto oscuro con luz roja. ¿Por qué con luz roja? Porque comúnmente estas placas las hacen sensibles a luz amarilla, luz verde, pero no a luz roja, para que puedas ver algo también, ¿no? Porque no vas a trabajar completamente así. Entonces, con la luz roja sí se puede hacer el trabajo. Por eso normalmente es un cuarto oscuro con tu luz roja y ahí trabajas tu revelador, ¿no? Entonces, agarras, el proceso era ya. Tienes tu chasis, lo pones, chapas a tu perro, lo echas, tienes el esto, lo irradias, ok, chao perrito, chapo mi chasis, me meto al cuarto oscuro, abro mi placa, no espérate, hasta apaga la luz, abro mi placa, saco mi placa, lo pongo en mi revelador, 20 segundos, checo, ya se ve, bacán. Agarro, lo enjuago en el agua y lo pongo en el fijador. 30 segundos, un minuto. Lo saco, ya, lo vuelvo a enjuagar y lo cuelgo, ahí está. Lo cuelgo que se seque. Y ese secado te tardará pues unos 15 minutos, 20, 30 minutos, no sé. No, entonces era todo un proceso. Ahora lo que haces para tu computarizado, ¿qué es allá? Igual. Tengo mi esto, lo pongo, saco al perro, lo echo, disparo, saco al perro, esto, para la máquina, se acabó. Se mete la máquina me da la computadora. Ya luego en la computadora yo puedo trabajar lo que yo desee, ¿no? Y más fácil todavía si es flat panel, porque flat panel esto ya tiene todo. Entonces ya se ven, chao por el perro, lo echo, le disparo y ya está. Ya, chao perro y listo. Y yo ya lo tengo todo en mi computadora. ¿Ok? Entonces son tres procesos que de cierta manera uno, digamos, algunos pueden ser más rápidos que el otro, ¿no? Las imágenes cambian en calidad, la verdad. Tienen sus pros y sus contras. Igual yo a los sistemas digitales le veo mucho más pros. Pero, o sea, el sistema analógico siempre tiene ahí su
su ¿cómo se llama? Su onda vintage, nostálgica, que si te gusta pues lo analógico también puedes utilizarlo. Y la cosa en realidad es saber verlo, porque tiene muy buena definición. El problema con los sistemas digitales es que, así como tú puedes tener tu foto en 4K y tienes fotos también en, no sé, 240 y son pésimas y la resolución es pésima, también puedes tener imágenes que, porque le pusiste muy poca radiación, te muestran una imagen que sale toda pixeleada. Entonces, no te sirve realmente en términos diagnósticos, porque no te permite ver realmente el detalle de las imágenes, ¿no? Entonces, o también pasa que aplicas la de como cuando le metes filtros a tu foto, ¿no? Y eso es un problema, gente, ¿no? Es como que a veces ya le metes a tu filtro que ya ni siquiera es tu rostro. Lo mismo puede pasar con una imagen. Le subes o le bajas tanto el contraste que termina siendo otra cosa. Y el problema es que aquí importa el detalle. En una radiografía importa el detalle, porque si yo le subo, le bajo por ejemplo, si yo a esto le subo el contraste para que esté más, no sé, claro, esto se ve más blanco, pero puede que estos detalles del tejido blando lo pierda, ¿no? Y si lo bajo por el contrario, estos detalles de los huesitos, de los bordes, también voy a perderlo. Acá no tengo en mi computadora les puedo mostrar esto, pero no sí puedo. No tengo tiempo. Ya vamos a hacer esta ecuación radiológica en la última parte, luego en la parte práctica. Ya, ¿se ve? ¿Qué fue? ¿Se fue? ¿Me botó? Bueno, eso, gente, no hay señal, así que les mostraré en la hora práctica. Ya es la última parte, así que se presta. ¿Quién fue la última persona que entró? Yo. ¿Cuál se apellido? Monja. Monja. Casi no llego. Me metí por allá. Me fue al segundo piso. Pero era 110. Sí, me estaba buscando 108, 107. Hasta allá Hasta allá te 108. Y era por acá. O sea, esta parte sube 107, 106, 107 y 108. Ay, qué tonto yo. Les tomé en práctica. Bueno, voy a pasar rapidito la lista, por favor. Contéstenme súper rápido. Aguilar. Alvarado. Anglas. Presente. Barbadillo. Presente. Cajahuaringa. Calderón. Castaño. Chozo. Presente. Cochachí. Contreras. Fierro. Presente. Fuentes. Guerrero. Presente. Llanos. Monja. Presente. Orozco. Ortega. Ortiz. Ramírez. Rojas. ¿Rojas? Salcedo. Torres. Subieta. Zúñiga. Ok, no está Zúñiga, no está Torres, ni Ramírez, Ortiz, Ortega, Orozco o Contreras. Listo, chicos, nos vemos en práctica.